Radio Clásica 103.3 presenta Encuentros con el Dr. Emilio Delgado y Elizabeth Trabanino. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Encuentros, un espacio destinado a la reflexión y discusión del trabajo intelectual que realizan los pensadores salvadoreños y latinoamericanos. Bueno, a pesar de que ya hemos finalizado la temporada, hemos decidido hacer este programa, pues amerita la ocasión. Y es que, como muchos saben, hace un mes, el 13 de abril, murió el escritor Mario Vargas Llosa, uno de los grandes de la literatura latinoamericana. Y pues hoy se cumple un mes de su fallecimiento. Creemos oportuno hablar acerca de su legado literario y también aprovecharemos para hablar un poco sobre lo que se conoce como el boom de la literatura latinoamericana. Y bueno, qué mejor que tener a estos dos intelectuales que me acompañan. Ya han estado en temporadas anteriores. Me refiero a Ricardo Roque Baldoino y a Danilo Miranda. Ricardo Roque posee una maestría en literatura comparada por la Universidad de Minnesota y es doctor en lenguas y literatura hispánica por esa misma universidad. Desde el 2017 es miembro de la Asociación Salvadoreña de la Lengua. Actualmente es jefe del Departamento de Filosofía de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, El Salvador. También me acompaña Danilo Miranda Baires, que es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y la Universidad Don Bosco. Posee una maestría en Ciencias Políticas por la UCA y un diplomado superior en Geopolítica por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Bienvenidos, compañeros, gracias por aceptar esta invitación. Y si les parece, les propongo que hablemos primeramente acerca del boom literario. Después nos vamos a concentrar en la obra de Vargas Llosa. Y creo que entonces la pregunta obligada sobre el boom es ¿qué fue exactamente ese evento? ¿El boom literario fue un marketing editorial o fue un movimiento literario? Bueno, es un gusto acompañarles. Bueno, para mí no cabe ninguna duda que el boom es ante todo un fenómeno editorial, ¿verdad? Es un fenómeno editorial que puede ser que haya tenido un impacto muy importante en cómo se percibió la literatura latinoamericana y en haber creado, digamos, ese espacio, ese público latinoamericano a gran escala, pero no es, digamos, un movimiento literario que tenga una visión particular o una estética específica, ¿no? Si uno no basta más que comparar las obras de los autores que usualmente se asocian a ella, que son, usualmente son cuatro nombres, Vargas Llosa, García Márquez, Cortázar y Fuentes, ¿no? ¿Verdad? Y uno se da cuenta que está ante escritores muy distintos, ¿no? ¿No cree entonces, no sé, Danilo, no crees tú que hubo una especie de, porque hay un artículo, no sé si ustedes lo conocen, de Pacheco, él habla un poco de una conferencia que hace Carlos Fuentes en México, en Ciudad de México. Y de hecho él retoma las palabras de aquel teórico literario peruano que señala la no existencia de una novela latinoamericana y él plantea cómo debe ser esa novela. No podríamos, de hecho, y él dice que la novela latinoamericana, una de las características es que debe ser poética. La poesía debe ser, porque es la esencia de la literatura latinoamericana. No podríamos entender eso, y de hecho es curioso, tú tienes razón, porque en esa conferencia, Carlos Fuentes como que hace, esta es mi pandilla. No aparece García Márquez. Se le incorpora, porque luego creo que hay un texto de él que es la novela americano-latinoamericana, que ya es publicada en Alfaguara, y ahí sí ya incorpora a García Márquez, pero al principio no se le incorpora. No sé, ¿no podríamos decir que hay una...? Bueno, evidentemente hay afinidades en todos estos personajes, muchos de ellos también eran amigos, ¿verdad? Y participaban de los mismos circuitos, y yo creo que también hay ese deseo de que tiene que haber una gran novela latinoamericana, que creo que ya se venía dando desde antes de ellos, ¿no? Lo que pasa es que por algunas razones no había tenido unas razones muy específicas de cómo se comporta el mundo literario, el mercado literario, no había tenido la proyección que va a tener a partir de entonces. Pero, por ejemplo, a mí no me parece que la prosa, por ejemplo, de Vargas Llosa sea una prosa poética, ¿verdad? Como sí lo es la de García Márquez, por otro lado. Eso ¿verdad? Entonces, yo diría que más que todo hay en esta voluntad de una creación de una gran novela que sea
latinoamericana, que no sea, digamos, aunque hable de experiencias nacionales concretas, que no sea de una nacionalidad latinoamericana en especial. Podríamos decir que eso tal vez sea una preocupación que comparten muchos de estos autores. Danilo, ¿tú qué piensas? Sí, yo coincido con Ricardo. No me gustaría aventurarme en el terreno de la teoría literaria, pero sí quisiera caracterizar al boom, además de ser un proyecto editorial, también un fenómeno sociocultural que por sí mismo tuvo alguna importancia en los años 60, 70. Por lo que mencionaba Ricardo, algunos de ellos eran amigos, vivían juntos. También es importante mencionar que esta producción literaria se articulaba con unos procesos políticos concretos después de la Revolución Cubana. Muchos de estos escritores coincidieron ahí. En algunos casos, ante un debate también que hay de que es una mera operación mercadológica, o por ejemplo, Augusto Roa Bastos es muy crítico con respecto al boom. Cortázar se defiende diciendo que en sus inicios ellos eran no eran conocidos, estaban en unas condiciones precarias de trabajo, y posteriormente los editores, dice que tienen un buen olfato para los negocios, crearon todo este proyecto editorial, económico, lo que mencionaba Ricardo, de constitución de un público latinoamericano, de una proyección internacional e incluso podríamos decir global, con la obtención de los premios Nobel, Vargas Llosa, también de García Márquez, pero opacando mucha literatura latinoamericana que se estaba haciendo en paralelo o incluso antes, como ya se mencionaba, ¿no? Tenemos el caso de Borges, es un escritor gigante. Alejo Carpentier venía publicando también algunas cosas. También, bueno, la literatura brasileña había dado mucho de sí desde hacía mucho tiempo. Una novela que ya de Machado de Asís está bastante fuerte. Incluso sirviendo de inspiración, por ejemplo, los sertones de ¿cómo se llama? De Euclides da Cunha sirve de inspiración por la Guerra de Canudos a la Guerra del Fin del Mundo. Entonces, creo que tiene varias facetas o varias dimensiones el boom latinoamericano. Y obviamente no podríamos entenderlo como un movimiento literario porque tienen alguna cuestión común típicamente literaria. Lo que hubo quizás en un momento fue un núcleo intelectual de escritores que coincidieron, por ejemplo, en La Habana. Luego se distanciaron por el asunto Padilla y aquella famosa carta. Todo el debate de los intelectuales en La Habana. Pero también fueron vecinos en Barcelona, estuvieron en torno a Carmen Balcells, y tuvieron mucha cercanía hasta que llega también una enemistad personal de Vargas Llosa y García Márquez, pero un distanciamiento político-ideológico que vale la pena mencionar, que digrega en algún sentido a esta supuesta unidad del público. Es curioso, bueno, yo no sé, yo no soy muy amigo de teorías conspiranoicas, pero hay un libro que creo que el prólogo lo hace Edward Said. Ajá. Y habla de la influencia de la CIA en la cultura. De hecho, creo que tú andas ahí la edición de La Ciudad de los Perros, y hay un artículo muy bueno de un teórico literario estadounidense que habla que el gobierno de Estados Unidos tenía esa intención de captar intelectuales, entre comillas, de izquierdas, para, pues, bueno, se podría decir que hay algo de eso. Yo tal vez no lo interpretaría del lado de una conspiración deliberada, pero evidentemente era un campo ideológico en disputa en el que, digamos, no estaban exentos estos autores, ¿no? Por un lado, qué sé yo, ¿verdad? Por un lado era un tiempo, digamos, de mucho optimismo, ¿no? Mucho optimismo en el sentido, por ejemplo, del auge de la industria editorial, pero también optimismo derivado de la experiencia de la Revolución Cubana, con la que muchos coincidían. Y evidentemente había una disputa por tratar de capitalizar el prestigio que generó esa gran producción literaria. Hubo una disputa muy grande, por cierto, en torno a una revista que dirigió Emir Rodríguez Monegal, creo. Que se le vinculaba con la CIA. Que se le vinculaba por la CIA. Bueno, siempre, no sé, ¿verdad? Siempre que aparece alguna universidad norteamericana y todo, siempre dicen que es la CIA. Tal vez en algunos casos tienen razón, ¿verdad? Pero no siempre. Y me parece que es una manera como bastante simple de verlo, ¿no? ¿Verdad? Más bien,
coincide, por una serie de razones fortuitas, el auge de una literatura de gran calidad, ¿verdad? De gran calado, y entonces evidentemente eso pues, se convierte en un terreno de disputa. ¿Quién quiere capitalizar ese prestigio que está generando cada uno de ellos? García Márquez, al parecer, al principio tampoco tenía una postura tan explícitamente de izquierdas, más bien es después del caso de Berto Padilla, que se decanta casi siempre más como una amistad personal con Fidel Castro, ¿verdad? Pero bueno, todo eso es parte de esa, digamos, de ese cotilleo que forma parte de la vida literaria, pero no es la vida literaria, no es la literatura, y quizás no es lo más interesante de la literatura, que como menciona Danilo, ya existían desde antes grandes escritores, ¿verdad? Él mencionaba ¿cómo que se llama? A los escritores Borges, ¿verdad? En el caso también estaba Onetti, ¿verdad? O bueno, quizás el más grande escritor mexicano que ha habido, que es Rulfo, ¿verdad? Rulfo, que siempre como que siempre se les escapaba de esta retórica del boom, porque él ni escribió una gran obra en el sentido de una obra voluminosa, pero como decía Borges, ya quisiéramos todos tener, digamos, la calidad de las páginas que escribió, de las pocas, dice, escribió pocas páginas, pero todas son buenas, algo de lo que nadie se puede jactar, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos del boom, y yo sé que pues ustedes mismos saben que no hay, ya hemos aclarado que no hay una estética, pero un poco pues se asocia realismo mágico y maravilloso en el caso de Carpentier. Para nuestro público, ¿cómo podríamos definir el realismo mágico y maravilloso? Porque bueno, esa sí es verdad que hay una declaración estética que es Alejo Carpentier, que él hace el prólogo de Reino de este Mundo. Luego se transforma a realismo mágico. También tengo entendido que Asturias habla de realismo mágico, que Asturias se le borró también. Los del boom trataron de borrarlo. O lo real maravilloso. Entonces, ¿cómo podríamos definir el realismo mágico? Bueno, tal vez es importante tener en cuenta de dónde viene esa expresión de lo real maravilloso, que es una extrapolación que hace Carpentier del concepto de lo maravilloso, de lo surrealista. De lo surrealista, ¿verdad? Claro. Que tanto Carpentier como Asturias, digamos, gravitaron en torno al surrealismo. Entonces lo que decían, bueno, el surrealismo en sus manifiestos, en su ortodoxia, digamos, de André Breton y todo eso, decía que lo maravilloso son esas experiencias que desgarran, por decirlo así, las apariencias de un mundo que está organizado racionalmente, pero que es fundamentalmente falso, ¿no? Eso. ¿Verdad? Entonces viene, y bueno, entonces casi siempre eso se encuentra como en experiencias, por decirlo así, muy extravagantes o muy excéntricas. Carpentier, en el famoso prólogo al Reino de este mundo, ¿verdad? Y dice, bueno, sí, eso puede ser que sea cierto en Francia, ¿verdad? Que hay necesidad de poner, como decía él, una máquina de coser encima de un quirófano, de una mesa de disección, ¿verdad? Para generar las experiencias de lo maravilloso. Él decía, en América Latina, por su historia, por el hecho de que es una combinación de elementos dispares no resueltos, esa experiencia de lo maravilloso forma parte del tejido cotidiano, el tejido, digamos, no, del tejido de la experiencia de todas las personas, y más bien ha sido un poco la ideología de la modernización y todo eso lo que ha tratado de aplacarlo. Entonces es como Carpentier desentierra esta historia de la rebelión, de la revolución haitiana, ¿verdad? Que fue, digamos, una rebelión de esclavos inspirada en la Revolución Francesa, ¿verdad? Reprimida por los franceses. Claro, reprimida ferozmente por Napoleón, ¿verdad? Aunque antes los primeros revolucionarios los habían reconocido, ¿no? Y les habían dado una gran, digamos, beligerancia a los rebeldes haitianos, ¿no? Entonces, bueno, de ahí viene, entonces García Márquez es el que difunde esa idea más de lo real. Pero ¿y maravilloso. ¿Cómo pasa ese término de maravilloso a realismo mágico? Porque hay un término que se ocupa realismo mágico, creo que es en Alemania, pero tiene que ver con otra cosa, claro, ¿verdad? Entonces, claro. No sé exactamente cómo se da. Evidentemente, desde el punto de vista quizás del marketing literario, vende mejor la idea del realismo mágico, sobre todo cuando se lo asocia con un exotismo a veces bastante, yo diría trivial, ¿verdad?
que empobrece la lectura, de estas obras, ¿verdad? Si nos quedamos en que García Márquez son las mariposas Marías de Mauricio Babilonia o de la Remedios de la Bella, que sale, elevándose por los aires, creo que estamos, por decirlo así, simplificando una visión literaria que trata precisamente de dar cuenta de cómo estos universos culturales, ¿no? ¿Verdad? Están en plena ebullición en ese momento, ¿verdad? O bien, han existido, digamos, sin resolverse, pero en ese momento están como en plena ebullición y un momento de mucho optimismo hasta cierto punto, de que se cree que ahí está la respuesta, que ahí está la utopía, ¿no? ¿Verdad? Muchos de estos elementos mágicos y todo este colorido o barroquismo en algunos casos se entremezcla con una perspectiva crítica de la realidad social. De ahí que no sería extraño que veamos, por ejemplo, yo he seguido mucho la novela del dictador latinoamericano, elementos realmente... Que por cierto, fue una generación que casi todo, yo no sé si se propusieron, parece que se propusieron... Inicialmente hubo un proyecto, hubo un proyecto, no recuerdo el nombre de los patriarcas, o no recuerdo, pero no se concretó como estaba originalmente planificado, pero sí hubo varias novelas que iban en ese sentido. Por ejemplo, El otoño del patriarca de García Márquez, la conversación en la catedral de Vargas Llosa, El señor presidente de Asturias, El recurso del método de Carpentier y Artemio otras. Cruz también. Más Artemio Cruz, claro. Se pintan a dictadores estrafalarios, de repente que tienen conexiones místicas y parecería eso que no es parte de la realidad, pero cuando observamos la historia latinoamericana encontramos ese tipo de personajes. Al mago de las aguas azules en El Salvador o a dictadores totalmente rimbombantes. Entonces estos escritores, a partir de metáforas, de hipérboles, de alguna manera están haciendo una crítica, están poniendo el dedo en la llaga sobre los problemas latinoamericanos. Y muchos de los libros de estos escritores estuvieron prohibidos en varias dictaduras latinoamericanas. La forma de hacer crítica, muy diferente tal vez aunque muchos de ellos fueron periodistas, pero a través de la literatura se hacía, me parece, una crítica contundente, por ejemplo, a las dictaduras en América Latina en los años 50, 60, 70. Sí, eso es muy interesante porque hay algo que menciona también Carpentier, o que deja implícito Carpentier en ese famoso prólogo, es que, por decirlo así, esta figura de lo real maravilloso, realismo mágico, barroco, que ha hecho mención Danilo, que también es un término que se ocupa mucho, es una cierta intuición de cómo funciona el tiempo histórico, ¿verdad? Que es un tiempo histórico que no es lineal, ¿verdad? En el que, por decirlo así, una etapa histórica que cancela a la otra, sino que están conviviendo. Y esa intuición, por ejemplo, la encontramos desde muy temprano en gente como Asturias, en Leyendas de Guatemala, que es un libro magnífico, maravilloso. Yo se lo recomiendo que lo lean, ¿no? ¿Verdad? El primer capítulo tiene que ver, es una ciudad enterrada sobre una ciudad y cómo se comunican los tiempos, el tiempo ancestral con el tiempo moderno a través de las raíces de los árboles. Emplea él toda una serie, una imaginería, pero para dar cuenta, por decirlo así, de esa vivencia del tiempo histórico, ¿verdad? Que uno lo puede ver, pues, en grandes ciudades latinoamericanas como en México, por ejemplo, la Ciudad de México. Ricardo, perdón que te interrumpa, pero no podría, para ir cerrando quizás lo del boom, ¿no considerarías que hay cierta, no sé si lo imaginario, lo fantástico, lo poético? Hablamos fuera del micrófono que tú decías, de todos el menos poético es Vargas Llosa. Pero no podrías, que hay un rasgo estético que podríamos decir, como tú eres uno de los pocos, de los grandes conocedores de la historia de la literatura latinoamericana, ¿hay un rasgo estético que se repite en ellos consciente o inconscientemente? Bueno, pues seguramente hay muchas coincidencias, ¿verdad? Y bueno, cuando digo que Vargas Llosa no tiene una prosa poética, no lo digo peyorativamente, claro, ¿verdad? Yo creo que Vargas Llosa es un gran escritor, pero su concepción de la literatura va más allá, digamos, de esta especie como de
complemento poético para dar cuenta de una realidad en base a los modelos heredados de la novela, ¿verdad? De la novela del siglo XIX, fundamentalmente francesa, ¿verdad? Aunque bueno, la novela con Fenómeno de Masa más bien es en Inglaterra donde comienza, pero bueno. Creo que sí hay muchas conexiones, ¿verdad? Lo que pasa es que yo creo que es bastante, yo más bien creo que sería de ver una literatura latinoamericana que está fuertemente impactada por lo que en Estados Unidos o en el mundo anglosajón le llaman la modernidad literaria, ¿verdad? Literary modernity, ¿verdad? Nosotros tendemos a llamarle eso más las vanguardias, ¿verdad? Un impacto de las vanguardias muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, especialmente el surrealismo, ¿no? El surrealismo uno lo encuentra que impacta no solo en, en Carpentier o en García Márquez o en Asturias, en Cortázar, ¿no? Cortázar es alguien que lleva el surrealismo a la vida urbana, ¿no? ¿Verdad? A la vida moderna, a la vida urbana, ¿no? Entonces, y es alguien profundo, quizás el más cercano al surrealismo de todos los escritores latinoamericanos es Cortázar. Bueno, ya entrando, yo sé que esta pregunta no les va a gustar porque ustedes son estudiosos de la literatura, pero el público en general siempre comparó a Vargas Llosa y García Márquez y siempre se dijo, Vargas Llosa es el número 2 y que García Márquez es el número 1. ¿Qué piensan de esta? Es inevitable esta relación de comparar estos dos grandes. Sí, siempre es una valoración subjetiva, probablemente tenga que ver con los gustos, es bien difícil comparar. Bueno, me imagino que habrá especialistas que ustedes conocerán que se dedican a hacer esta literatura comparada. En mi gusto personal como lector, siempre García Márquez estuvo un peldaño arriba de Vargas Llosa, honestamente, pero me gusta Vargas Llosa. Probablemente fueron los más destacados del boom, incluso que Julio Cortázar y Fuentes. No sé si es que tuvieron más proyección. Habría que valorar la calidad, no sé, son grandes. A mí, pero es personal, García Márquez me gustó más. Y no se puede incluso que hay ahí un componente también, un sesgo de mi parte político-ideológico por el rechazo de sus posiciones. Es decir, no es que yo piense que voy a cancelar a la literatura de Vargas Llosa porque él tuvo unas posiciones retrógradas en la política, que las tuvo y a veces contradictorias. Y obviamente eso me hace tomar distancia del político, del sujeto político, Vargas Llosa, y lo que significa también, y sus relaciones, y socialmente. Pero su literatura es grandiosa. Incluso estas novelas, por ejemplo, La ciudad de los perros, Cortázar lo dijo una vez hemos publicado, ya no nos pertenece eso, le pertenece al gran público. Y La ciudad de los perros me parece que es una denuncia clara del autoritarismo, por ejemplo, del autoritarismo en este caso en un colegio militar, pero por ende en toda la sociedad peruana. Y claro, alguien puede decir, bueno, pero es coherente. Vargas Llosa ha sido un crítico del autoritarismo, pero se enfrentó a Fujimori, por ejemplo, era crítico con Fujimori, pero finalmente terminó aceptando a Keiko, que es también autoritario, tiene un cariz fuertemente autoritario. Entonces, bueno, son contradicciones. García Márquez también, debo decir que tiene una producción literaria ya tardía que a mí personalmente no me gusta mucho y incluso creo que no tiene tanta calidad, me parece, como sus obras tempranas. Bueno, aparte voy a introducir el otro tema en el debate. Curiosamente esta relación 1-2 no solo es el público, porque hay un texto, no sé si lo conocen, de Ángel Rama, ya para entrar a la obra de Vargas Llosa. Él hizo se utilizó como introducción a la Guerra del Fin del Mundo y es una obra maestra del fanatismo artístico, ¿no? Es un para mí, uno de los mejores críticos, ¿no? Y en ese texto, Rama, el tema es, él se está preguntando ¿por qué es que no seduce la prosa de Vargas Llosa? O sea, ¿por qué no seduce? Y quiero leer, a mí me gustó que dice, que escribe él, diría que la literatura de Vargas Llosa opera a lo macho, usando de una fuerza interior genésica.
para imponerse y dominar al lector. Las palabras de Vargas Llosa no halagan, no seducen, no encantan, golpean, arrasan y someten. Yo no lo estoy viendo negativamente, o sea, es desde la crítica literaria, eres bueno, eres muy bueno, sí. Pero no sé. Fíjate que sería muy interesante. Si Vargas Llosa somete con su literatura, él estaría incurriendo en una observación que le hace, por ejemplo, a Víctor Hugo en Tentación de lo Imposible, donde analiza a los miserables, en el sentido que dice que Víctor Hugo es como un titiritero que te va llevando, se vuelve como una especie de tiranía, ¿verdad? En la medida en que te va conduciendo por su narración, por su historia. Pero bueno, no sé, no me atrevería a juzgar esta valoración de Rama. Bueno, yo quizás comenzaría un poco aludiendo a lo que decía Danilo hace un rato, ¿verdad? Yo creo que si hay una obra, digamos así, que ha sido marcado a época en la literatura latinoamericana, obviamente Cien años de soledad. Ahora, yo creo que en beneficio de Vargas Llosa hay que decir que yo creo que la calidad de Vargas Llosa a lo largo de su carrera se mantiene. Y él tiene también una gran cualidad, que es precisamente no solo el trabajo monumental que invierte en la escritura, en la investigación, en la investigación documental de sus novelas, sino como muchas veces, digamos, algo que para mí habla muy bien de él como escritor es cómo a veces el material de sus novelas se impone por encima de sus mismos presupuestos ideológicos, ¿no? ¿Verdad? Hay muchos ejemplos que yo podría hacer. Incluso novelas tardías que no serán de sus grandes novelas, ¿verdad? Pero son buenas novelas, ¿verdad? Se dejan leer muy bien, como esa Primavera en la esquina rota, que es la historia sobre Flora Tristán, que fue la abuela de Paul Gauguin, ¿no? ¿Verdad? Entonces, bueno, después de que comienza diciendo que es como una especie de ataque al delirio, a la utopía, ¿no? Termina haciendo un elogio impresionante de Flora Tristán, que fue, digamos, una de las primeras feministas en la historia de Europa, etcétera, de la mujer revolucionaria, ¿no? ¿Verdad? Y hay otros casos muy interesantes de Vargas Llosa. O sea, yo tengo mucho respeto por Vargas Llosa como escritor, ¿verdad? Ya como figura política creo que comparto buena parte de las versiones que ha expresado Danilo. A mí me parece que ahí hay mucha tela que cortar. Ahí tiene, digamos, conductas que a mi modo de ver son bastante deplorables, pero como escritor tiene esa gran virtud. Y ahora, yo no sé, ¿verdad? Cuando estaba leyendo, yo respeto mucho a Ángel Rama, lo considero uno de los grandes de la crítica literaria latinoamericana. Claro, a mí Vargas Llosa siempre me ha parecido que es un espléndido narrador, ¿no? Eso sí, claro. ¿Verdad? Es un narrador que atrapa y que algo que sucede con pocos escritores es que es muy difícil cuando uno se engancha en un libro de Vargas Llosa dejarlo. Yo me he leído la mayor parte de sus novelas. No me gustan mucho sus novelas eróticas, es decir, ¿verdad? Pero bueno, la mayor parte de sus novelas sí me las he leído. Incluso una de las últimas que publicó, esta de Tiempos Recios, que a mí me parece que es una excelente novela, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en Vargas Llosa uno ve el oficio, ¿verdad? Del escritor que le hace que, independientemente de que escriba tal vez una gran novela, como es La Guerra del Fin del Mundo, como es La Ciudad de los Perros, como es Conversación en la Catedral, como es su otra novela de dictador que se nos olvida. La Fiesta del Chivo, La Fiesta del Chivo, que me parece que es una novela maravillosa, extraordinaria. Claro. O La Guerra del Fin del Mundo, que para mí que es una novela que él escribe de su desencanto de la revolución, pero es una novela que precisamente habla de la violencia que ejerce las ideas modernas, las ideas, digamos, las ideas modernas que se quieren imponer y que generan toda esa humanidad descartable que después se revela de maneras que pueden parecer reaccionarias, etcétera, como son estos grupos milenaristas, pero que son ideas como las que él andaba defendiendo, ¿no? En la aplicación a rajatabla de las doctrinas neoliberales, ¿no? ¿Verdad? Y que, digamos, los malos de la Guerra del Fin del Mundo serían los antecedentes directos de su credo neoliberal.
¿verdad? Claro. Sí. Bueno, ¿qué les parecería? No, yo sé, no sé que no gustan de esto, pero ¿cuál consideran ustedes que de toda la obra literaria de Vargas Llosa pues va a quedar como la gran obra de Vargas Llosa? Bueno, a diferencia de García Márquez, que tiene la gran obra, Sí, que 100 años pensó de por soledad. sobre todo Eso y ampliamente reconocida, aunque también en García Márquez, por ejemplo, El coronel no tiene quien la escriba, que es breve, es una gran monumento, una gran obra. Sí. De mucha calidad. En Vargas Llosa hay varias novelas que me parecen que son perdurables y que, bueno, La ciudad y los perros, para muchos incluso fue la que inició el boom latinoamericano. La conversación en la catedral, la única que el mismo Vargas Llosa dice que rescataría del fuego, un incendio. La fiesta del Chivo, bueno, La guerra del fin del mundo que ustedes han mencionado. Tiene varias obras dispersas por ahí de gran calidad. Que va a pasar de a mucha los calidad. estudios. Y que ya, bueno, ¿cuánto tienen ya algunas de estas novelas? Tienen 60 décadas. 60 ya. años. Incluso La guerra del fin del mundo, que siento que ha pasado poco tiempo, pero ya tiene 20 años. No. Perdón, la fiesta del Chivo, La perdón, fiesta de del Chivo. 2005. Sí, Perdón, la fiesta del Chivo, Sí, quise decir, sí. Yo siento que fue ayer que la publicó y ya tiene 20 años. Sí. ¿Verdad? Ricardo. Sí, bueno, no sé, yo tal vez habría manifiesto de mis preferencias personales. Quizás para mí la novela mayor de Vargas Llosa es La guerra del fin del mundo. La guerra del fin del mundo. Que yo creo que es una de las cualidades que tiene Vargas Llosa, que él se reinventa como escritor. Creo que él venía aplicando, por decirlo así, un virtuosismo técnico en sus primeras novelas, en La ciudad de los perros, en La casa verde, y Conversación y la catedral. Periodo, Que son buenas novelas, son excelentes novelas, pero que tal vez hoy nos parecen un poco, pues sobre todo La Casa Verde, que me parece que tiene una intuición maravillosa, de que es como poner Perú a funcionar como si fuera, digamos, una unidad con todas esas sus contradicciones, ¿verdad? Pero hoy leerla es un poco pesado, ¿no? Mientras que ya a partir de La guerra del fin del mundo, él ensaya una prosa, por decirlo así, como más sobria, ¿no? Más realista, más popular. Más popular, sí, como dice Rama, ¿verdad? Más conectada con la literatura popular, ¿verdad? La literatura de género, pero para mí es una novela monumental. Y yo creo que es monumental también en cómo se traiciona la novela a ese que podríamos decir que es su objetivo ideológico, ¿verdad? Que es desvirtuar las revoluciones sociales y los termina justificando, ¿no? Claro. Porque el cierre de esa novela es maravilloso, ¿no? Que que se hizo Antonio Consellero y sale diciendo esta viejita, yo y cuando se fue volando con el cielo, con lo que se lo llevaron los ángeles, algo así, ¿no? ¿Verdad? Bueno, sí, no, perdona, entonces, no, que es decir, bueno, eso nos conecta con una serie de movimientos que van a comenzar precisamente después del eclipse de esa euforia revolucionaria, al estilo revolución cubana, vienen estos otros movimientos sociales que tienen otro tipo de referentes, ¿no? Más de carácter religioso, etcétera. Y yo creo que por alguna razón Vargas Llosa lo logra intuir de manera muy lúcida, ¿no? Bueno, Vargas Llosa, como ya hemos venido hablando, siempre gustó de la política. De hecho, yo personalmente considero su literatura como política. De hecho, él siempre dijo que él admiraba mucho a Jean-Paul Sartre. Uh-huh. Y Sartre era uno de los que consideraba que la literatura es un arma política, ¿no? Solo que él se ubica directamente en sus posiciones neoliberales. Vamos a aprovechar esto por hablar un poco de la implicación entre literatura y política. ¿Cuál es la opinión de ustedes de tomemos ese paradigma que dice Sartre? La literatura es un medio para meter mis ideas políticas, ¿no? Y se vuelve un instrumento, ¿no? Vargas Llosa parece que casi sigue eso, aunque tú dices, ¿verdad? Siempre había como que... ¿Qué piensan de la relación literatura y política? Sí, bueno, no admite simples respuestas esa pregunta, es algo muy complejo. Ha habido momentos en la historia, probablemente aquellos de grandes cambios y utopías, donde no se percibe nada de lo
cultural, literario, artístico fuera de estos proyectos de gran envergadura. Grandes proyectos fundacionales, políticos. Estoy pensando en procesos de independencia, de descolonización, revoluciones. Pero, perdona que te interrumpa, porque ya que has hablado de la cultura, hoy está muy de moda, tú que eres politólogo, las ideas de Gramsci. Se está estudiando mucho porque mucha gente de izquierda dice que la batalla es cultural. Incluso la derecha está tomando ideas de Gramsci. Entonces, a eso voy ya. Perdona que te haya interrumpido. Sí, pero también con justa razón hay quienes reclaman el valor de la literatura por sí misma. Es decir, no necesariamente comprometida con una causa social, no necesariamente política, puede ser religiosa. Pero mucha literatura tiene un enorme impacto político e histórico. Literatura de ficción porque se liga con los acontecimientos. Pensemos en Harriet Beecher Stowe cuando sacó La cabaña del tío Tom, por ejemplo. Es lo que se me ha ocurrido en este momento. Otras obras que han causado mucho revuelo social y político. Es bien difícil. Yo creo que va más allá también de la intención del autor, es decir, por lo que decía antes. En una entrevista le preguntaban a Julio Cortázar que si el cuento de La casa tomada tenía una inspiración en la cuestión de la redistribución peronista. Entonces él dijo, bueno, yo no había pensado en eso, pero si el público así lo ha interpretado, yo lo respeto porque ya no me pertenece. Pues entonces, claro, un producto cultural, una obra de arte, una novela, poesía, etcétera, pasa a formar parte ya de los circuitos de circulación y de recepción y se liga directamente con su sociedad. Entonces, pero lo haya querido o no el autor puede no haberlo querido, y esa obra puede tener un gran impacto en la recepción política del público. En ocasiones el autor tiene una intención y, como dice Ricardo, le sale otra cosa contraria a la intención que tenía, ¿verdad? Y en otras ocasiones la literatura también puede ser propaganda de mucha calidad y de denuncia de procesos sociales. O sea, a mí me gusta mucho la literatura distópica. Orwell, uno lee 1984 y uno ve el momento actual que estamos pasando. Es literatura muy potente en su momento, denunciando los totalitarismos en Europa. Es una obra que tiene un peso importante. Entonces yo creo que no hay una sola respuesta, sino que hay matices y hay una diversidad de literatura y una diversidad de conexiones de esta literatura con la sociedad donde se produce. Roque. Bueno, yo coincido en que digamos la obra literaria de Vargas Llosa es inconcebible sin su dimensión política, ¿verdad? Él es un escritor político, claramente. Ahora, creo que a la hora de hablar de lo político y lo literario, ahí sí creo que caben varios matices, ¿no? Primero, creo que lo político y lo literario no solo se relacionan en términos de que la literatura se convierta como en un instrumento para difundir o para divulgar ciertas ideas políticas. En eso siempre me ha servido mucho el concepto que desarrolla Jacques Rancière de la política de la literatura, ¿no? Y la política de la literatura no es, digamos, difundir ciertas ideas doctrinarias, todo eso, sino que, por decirlo así, es una intervención en la sociedad que su carácter político es precisamente porque desgarra esos consensos, o hablando de Gramsci, digamos, que desgarra muchas veces esos consensos que constituyen las visiones hegemónicas, ¿no? Y yo creo que incluso Vargas Llosa lo hace en algún momento, incluso yo creo que en un primer momento su rebelión contra esta izquierda muy dogmática, ortodoxa, ya bastante, digamos, desgastada, también tenía ese carácter de desgarre, ¿no? Y de lo otro que habría que desligarlo es también de la conducta política de los personajes, ¿verdad? De Vargas Llosa como político, pero también García Márquez, ¿verdad? Como parte del séquito de protegidos de la corte de Fidel Castro, ¿verdad? También tiene aspectos en su conducta política que son bastante, por decirlo así, problemáticos, ¿no? Vargas Llosa creo que jugó un papel importante
fue uno de los protagonistas de ese desgarre, por decirlo así, de la intelectualidad literaria con la izquierda que se da entre los años 60 y años 70. Él y Octavio Paz, ¿no? ¿Verdad? Octavio Paz es mucho más cauteloso, creo que es más... Muy ligado al poder también, igual que Carlos Fuentes. Carlos Fuentes, para nada, ¿verdad? Él se mantiene como muy políticamente menos, en un terreno menos digamos, pantanoso y menos militante. Creo que el nivel intelectual, digamos, teórico y todo de Octavio Paz era infinitamente superior al de Vargas Llosa, ¿verdad? Entonces las ideas a ese nivel de Octavio Paz son mucho más complejas, mucho más ricas, mucho más interesantes. Vargas Llosa a veces es extremadamente dogmático y a veces profundamente deshonesto, ¿verdad? Profundamente. Y creo que en la última etapa de su vida, Danilo mencionaba lo de Keiko Fujimori, ¿verdad? Después de haber sido una figura asociada a su némesis político, también en la última contienda en medios sociales, ¿verdad? Sí, en la revista Rosa, ¿no? Sí, además de que pasó para ser parte del jet set. Claro. Bueno, digamos, en la última campaña política de Brasil salió respaldando a Bolsonaro. Sí, Bolsonaro, que es impresentable, ¿verdad? Un tipo que representa, digamos, lo más opuesto a sus ideales liberales, etcétera, pero bueno, por pura conveniencia, por puro cálculo político mezquino, él salió haciendo eso. Ahora, a la vez que estaba haciendo esa cuestión, estaba escribiendo novelas que eran buenas, ¿no? ¿Verdad? Entonces yo creo que hay que distinguir. Y cómo yo eso le respeto mucho a Vargas Llosa, digamos, el compromiso que él tiene con su obra, ¿no? Y cómo su obra incluso lo lleva muchas veces a contradecir sus propias clichés políticos, sus propias convicciones políticas. Y hay muchos ejemplos de eso, ¿verdad? Yo me recuerdo uno que hace mi amigo Neil Larsen, ¿no? Que es un crítico norteamericano que tiene un trabajo muy interesante sobre Vargas Llosa, que se llama el escritor realista como neoliberal, ¿verdad? En el que hace una lectura del pez sobre el agua, que es su memoria política, que él se expresa muy elogiosamente sobre ese libro y dice cómo Vargas Llosa se presenta a sí mismo como un personaje de sus novelas, ¿no? ¿Verdad? Él recuerda digamos, su trayectoria, su episodio político como candidato a la presidencia del Perú como si fuera un personaje de sus novelas. Bueno, ya se nos ha ido el tiempo, solo voy a dejar una última pregunta. ¿Ustedes creen que hay una literatura de oro? Tú que eres historiador, Roque. Uh-huh. Es el boom. La literatura representa la mejor de nuestra historia de la literatura latinoamericana. Y segundo, uh-huh, voy a conectar otra pregunta. Yo después de Roberto Bolaño no he leído nada. ¿Cómo uh-huh ven la actual literatura latinoamericana? Bueno, yo creo que no hay un periodo de oro en la literatura latinoamericana que podemos decir es el boom, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo que hay otros momentos bastante importantes y valiosos. Uh-huh. Ya mencionábamos algunos inmediatamente anteriores a esta generación del boom. Yo creo que incluso escritores como Borges o como Rulfo son superiores a muchos de los escritores del boom, ¿no? Uh-huh. Claro, pero lo que pasa es que el boom como que creó esa efervescencia, por un lado, esos clichés bastante dañinos y bastante simples, que es lo que supongo que irritan a Bolaño, ¿verdad? Su obra Los Detectives Salvajes, que me parece una novela excelente, uh-huh, ¿verdad? Es un poco un desmantelamiento de todo ese universo literario. Uh-huh. Pero por otro lado creó, digamos, este espacio de reflexión y de mirada sobre la producción latinoamericana, ¿no? ¿Verdad? Con los escritores actuales, yo creo que hay buenos escritores, ¿verdad? Bueno, quizás esa es la gran diferencia. Bueno, y eso es una crítica uh-huh que se le hace al boom, ¿verdad? Que es evidentemente un movimiento muy androcéntrico, ¿verdad? Es que estaban escribiendo escritoras de la talla de Elena Garro, también Clarice Lispector, por ejemplo. Lispector o la, ¿cómo es que se llama? La Elena Poniatowska.
Grotowska. La esposa de Bioy Casares, ¿cómo que se llama? Bueno, se me ha olvidado. La Ocampo, ¿no? Victoria Ocampo. No es la otra, la Silvina Ocampo. Silvina Ocampo, que es una gran escritora también, ¿verdad? Entonces, pero hoy sí tenemos un movimiento una efervescencia de buenas escritoras, ¿no? Claro, escritoras que también nos obligan a ver la misma tradición literaria latinoamericana con otros ojos, ¿verdad? Y ponen sobre el tapete, digamos, muchos de los presupuestos muy androcéntricos. Yo la vez pasada vi una conferencia muy interesante que hacía una feminista elogiando la fiesta del chivo de Vargas Llosa, ¿no? Que ella decía que que nadie mejor que Vargas Llosa, entre la tradición de la novela del dictador, pone en evidencia, digamos, ese profundo complicidad que hay entre el patriarcado y las dictaduras, ¿no? Bueno, hasta aquí llegaríamos con el programa de Encuentros Especial Yo creo que vamos a tener otras ocasiones para estar hablando siempre de literatura. Muchas gracias, Danilo. Muchas gracias, Roque, por habernos acompañado. Y hasta aquí llegaríamos. Encuentros. Gracias. Radio Clásica 103.3 presentó Encuentros con el doctor Emilio Delgado y Elizabeth Trabanino. Hasta la próxima.